Este trabajo es presentado para el Instituto Tecnológico de Tijuana, materia Estadística Inferencial 2, profesor Juan Morales, elaborado por María de los Remedios García Rodríguez. En este tema vamos a ver análisis de varianza de un solo factor. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica. Los valores de F no pueden ser negativos. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. La hipótesis nula plantea que la media 1 es igual a la media 2 y esta es igual a la media 3. La hipótesis alterna plantea que la media 1 es diferente de la media 2 y diferente de la media 3. Un valor p pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igual de medias. Si p es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor p grande como 1 mayor que 0.05, no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Los requisitos para análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Análisis de varianzas de un factor. Ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choque de automóviles. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera, en condiciones ideales sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de la fuerza G: una palmada en la espalda, 4.1, desplomarse en una silla, 10,1 y bajar un escalón, 8,1. Vemos aquí un ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G, pruebas de choque de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí vemos el tipo de auto. Tenemos nuestras 10 muestras que se clasifican en 3 que son compacto, mediano y grande. Vamos a hacer nuestro trabajo en Minitab, la cual nos dice que nos vamos a ir a estadística, ANOVA, prueba de varianza iguales, y vemos, nos vamos a ir a estadística, ANOVA, estadística, ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. Aquí le vamos a seleccionar los datos de respuesta. Están en una columna separada para cada nivel de factor. En respuesta vamos a poner a los tres tipos de auto.
y le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica, la cual nos dice que múltiples, que si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Aquí vemos que en comparaciones múltiples nuestro valor P es 0.979 y nuestra prueba de Leven valor 0.808, lo cual vemos que es mucho mayor que nuestra significancia de 0.05. Vamos a interpretar nuestro resultado, el cual vemos aquí que nuestros intervalos de confianza del 95% de la desviación estándar, vemos que en nuestro auto compacto, nuestra población de 10, su desviación estándar es de 4.39823. Nuestro intervalo de confianza va de 1.84062 a 13.8176. Nuestro auto mediano, también con población de 10, es 4.35762. Nuestro intervalo de confianza es de 2.34871 a 10.6295. Y nuestro auto grande, también con población de 10, su desviación estándar de 4.61880 y el intervalo de confianza va de 3.03737 a 9.2343. Como vemos aquí en las comparaciones múltiples, su valor P es 0.979 y la Leven de 0.808. Lo cual vemos que podemos decir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. También vamos a hacer nuestra gráfica de residuos. Nos vamos a ir a estadística, ANOVA, un solo factor, y vamos a separar cada nivel, seleccionar los tamaños. Nos vamos a ir a estadística, ANOVA, un solo factor, columna separada, nuestras respuestas, mediano y auto grande. En comparaciones, vamos a seleccionar todas las pruebas. Le damos a aceptar y en nuestra gráfica vamos a seleccionar 3 en 1 y le damos a aceptar. Como podemos ver aquí en nuestra primera gráfica de residuos, vemos que el comportamiento pues es lineal, puesto que los puntos se encuentran alrededor de la línea. En nuestros valores de ajustes vemos que los puntos se encuentran un poco separados, y en nuestro histograma vemos que el comportamiento es normal de acuerdo a la campana de Gauss. Aquí en la gráfica de intervalos vemos que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos, y vemos que los autos compactos pues están a la alza, el mediano y el auto grande pues a la baja. Aquí vemos en la gráfica de simultáneos o de confianza del 95% de Dennett, que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes
significativamente diferentes de la media de control. Como vemos aquí, el auto grande contra auto compacto no llega a 0 y el auto mediano y auto compacto sí llega al 0. En los intervalos de confianza aquí de Fisher también podemos ver que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí vemos que el auto grande y auto mediano pues sí contienen 0 y el auto mediano y auto compacto también contienen 0. Aquí lo que vemos que el auto grande contra el auto compacto no contiene 0, por lo cual definimos que es significativamente diferente. Igual aquí en la gráfica de Tukey pues son muy similares que la anterior, y también podemos definir que el auto grande y auto compacto es significativamente diferente. De acuerdo al análisis que nos arroja, también vemos que en el análisis de varianza vemos que los grados de libertad del factor son 2, del error 27 y del total son 29. En chi ajustada vemos que 162.9 es el factor, 537.0 es el error y 699.9 es un total. Aquí en el valor F vemos que es de 4.09 y el valor P de 0.028. En el resumen del modelo vemos que la R cuadrada es de 23.27 y la R cuadrada ajustada de 17.59% y la R cuadrada de predicción 5.27%. En las medias pues vemos que de auto compacto son 44.70, auto mediano de 42.10 y auto grande de 39. Los intervalos de confianza van de 41.81 a 47.59 y el auto mediano de 39.21 a 44.99. El auto grande de 36.11 a 41.89. Aquí lo que vemos que utilizando el método de Tukey con una confianza del 95% pudiéramos decir que el auto mediano su media de 42.10 y va entre la agrupación de A y B. Los que son diferentes sería el auto compacto y el auto grande, porque no tienen ninguna otra letra. Como podemos ver que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Aquí también lo vemos para el método de Fisher. Tenemos resultado bien similar al anterior, que nos dice que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Aquí vemos también las comparaciones múltiples de Dunnett con un control. Es que en las agrupaciones del factor de auto compacto, auto mediano y auto grande, vemos que su media es de 44.60, el auto mediano 42.10 y el auto grande 39, lo cual vemos que las medias que no están etiquetadas por ninguna letra decimos que son significativamente diferentes de la media del nivel de control. Perdón. Y bueno, esa sería la primera respuesta de nuestro ejercicio. Aquí tenemos nuestras gráficas elaboradas, pues que ya fueron las que interpretamos. Vamos a ir a nuestro segundo ejercicio. Vamos a iniciar con nuestra igualdad de varianza. Nos vamos a ir nuevamente
a estadística, ANOVA, vamos a ir a análisis de medias. Vamos a ir a estadística ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. Vamos a seleccionar igual los datos de respuesta, está en una sola columna, y vamos de nuevamente a capturar los tres grupos y nos vamos a ir en aceptar. Aquí, como podemos ver, en nuestra prueba de igualdad de varianzas, vemos que nuestro intervalo de comparación va de 109.848 a 365.242. En el mediano vemos que va de 92.55.97 a 149.158. El compacto va de 64.6463 a 127.758. Y nos dice que si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Aquí vemos nuestros resultados que van de 0.120 y nuestro valor P de 0.173, el cual en nuestra interpretación nos dice que nuestra muestra de autos compactos, mediano y grande con una población de 10, su desviación estándar es de 79.520, 102.812, 175.265, y sus intervalos de confianza en el compacto va de 49.4488 a 168.127, que en el mediano va de 72.4654 a 191.778, y en el grande de 98.7858 a 408.828, que nuestro nivel de confianza individual es de 98.3333. Aquí vemos en las comparaciones múltiples que nuestro valor P es de 0.120 y del Leven de 0.173. A lo cual vemos que tenemos valores en P de 0.120 y 0.173, lo cual es mayor que nuestro nivel de significancia de 0.05, y podemos decir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio. Como podemos ver, aquí tenemos ya nuestras gráficas previamente ya hechas. Vamos a ir a Minitab, vamos a realizarlo en estadística, ANOVA, un solo factor. Aquí vamos a seleccionar los datos de respuesta, están en una columna separada para cada nivel de factor. Las respuestas, vamos a poner los tres grupos y vamos en comparaciones, vamos a seleccionar todas las pruebas y le damos a aceptar. En gráficas vamos a seleccionar 3 en 1 y le vamos a dar a aceptar y aceptar. Como vemos, aquí tenemos de igual manera nuestra gráfica de residuos, lo cual vemos que pues todos los puntos están en forma, digamos, normal. Nuestro residuo es de 25.5 y nuestro porcentaje de 48.3553.
Aquí en el valor ajustado pues vemos los puntos un poco dispersos. En nuestra campana de Gauss, en nuestro histograma, también vemos que tenemos también algunos puntos dispersos. En nuestra siguiente gráfica, la desviación estándar agrupada se utiliza para calcular los intervalos. Aquí vemos que nuestro intervalo de confianza va de 349.759 a 513.241 con una estimación de 431.5 para el compacto. Para el mediano va de 308.859 a 472.341 con una estimación de 390.6. Y para el grande vemos un intervalo de 304.059 y 467.541 con una estimación de 385.8. Aquí en nuestra gráfica de Dunnett y de Fisher, pues vamos a ver aquí que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes es significativamente diferente de la media de control. Aquí vemos el grupo de grande y compacto y aquí el de mediano y compacto, lo cual vemos que todas pasan por el cero, por lo cual podemos decir que no son significativamente diferentes de la media de control. En el de Fisher, que es muy similar a la prueba de Tukey, nos dice que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y aquí vemos que los tres grupos están pasando, pues aquí vemos que están pasando, digamos, por el cero. Y vamos a interpretar nuestros valores que nos arroja. Aquí vemos que nuestro factor 3 de 3 niveles, que sería compacto, mediano y grande, su análisis de varianza, pues tenemos un valor de 0.676, una R cuadrada de 0.0%, y las medias tenemos 431 en la media para el auto compacto, 390.6 para el auto mediano y 385.8 para el auto grande. Vemos que los intervalos de confianza van de 349.8 a 513.2 para el compacto, 308.9 a 472.3 para el mediano, de 304.1 a 467.5 para el grande. Y en las comparaciones en parejas de Tukey vemos que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes, pero aquí vemos que todos están compartiendo la misma letra, así es que no son significativamente diferentes. Para la agrupación de Fisher tenemos la respuesta igual que la anterior, y en las comparaciones de Dunnett con un control, para agrupar utilizando con una confianza de 95% en el método de Dunnett, también vemos que las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. Aquí, como las vemos etiquetadas, podemos decir que las tres son significativamente, que no son diferentes de la media del nivel de control. Volvemos a nuestra gráfica o a nuestra presentación y vamos a ver el análisis de varianza de dos factores.
En sus definiciones nos dice que existe una interacción entre dos factores y el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo, con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Nos dicen sus requisitos que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o la desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales, es decir, este diseño se conoce como diseño balanceado. Aquí tenemos un ejercicio que nos dice mediciones de desaceleración del pecho en G y en pruebas de choque de automóvil. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil. Compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Pues aquí vemos el tipo de automóvil que puede ser extranjero nacional y el tamaño del automóvil que es compacto, mediano o grande. Y tenemos, como quien dice, un conjunto de 3 de cada tipo de automóvil. Vamos a ir a nuestros datos de Minitab y vamos a iniciar con el análisis de las medias. Nos vamos a ir a nuestros ejercicios de Minitab. Nos vamos a ir a estadística, a Nova. Nos vamos a ir a análisis de las medias. En respuesta vamos a poner desaceleración en el pecho con el factor de tipo de automóvil y el factor 2 tamaño del automóvil con un nivel de significancia de 0.05 y le damos a aceptar. Aquí vemos en nuestra primera gráfica, en el análisis de las medias, que tenemos el tamaño del automóvil mediano que está a la alza. Vemos el tipo de automóvil mediano que está a la baja y vemos efectos principales para tipo de autos. Vemos aquí los autos extranjeros con un rango de a la baja de 39.168 y a la alza con 43.943 o un rango superior y un inferior. Y esto sería en el tipo de automóvil, y en el tamaño de automóvil tenemos su media como su rango superior de 45.70 y el menor de 37.41 con una media de 41.56, lo cual vemos que los autos grandes se encuentran con un valor de 37.8333, el compacto con un valor de 45 y vemos el mediano con un valor de 41.833, a lo cual podemos definir que, como se muestra en esta gráfica, se ve una distribución normal de los puntos, mientras que en la segunda tiene mayor impacto de autos extranjeros que los nacionales. Y por último podemos encontrar los tres valores dentro de los límites y podemos
percatarnos que entre más grande sea el automóvil existe una menor probabilidad de impacto en el cuerpo. Vamos a continuar con nuestra siguiente gráfica, que sería nuestra gráfica de residuos. Vamos a ir a nuevamente nos vamos a ir ahora a estadística. Estadística ANOVA. Vamos a ir a ANOVA balanceado. En respuesta vamos a poner desaceleración, el modelo, tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Vamos a volver a poner el tipo del automóvil por el tamaño del automóvil. Vamos a ir a gráficas. Vamos a ponerle gráficas 4 en 1 y le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos, la cual vemos que el residuo vemos todos los puntos, pues igual todos los puntos tienen un porcentaje de residuo. Por ejemplo, el primer punto nos dice que su porcentaje es de 3.8435 y el último punto tenemos que es de 96.1957, el cual va en una escala de menor a mayor. En el valor ajustado pues también vemos puntos dispersos, también van de menor a mayor. En el histograma vemos también la campana de Gauss y también vemos nuestros valores que van de negativo a positivo. También aquí en el valor ajustado contra la orden de observación vemos pues el comportamiento real de los puntos. En la interpretación que nos arroja Minitab vemos el tipo de automóvil, que es extranjeros nacionales, y el tamaño del automóvil pues compacto, grande y mediano. Vemos el análisis de la varianza, que tenemos unos grados de libertad de tipo de automóvil, el tamaño de automóvil de 2 y el tipo de automóvil contra tamaño de automóvil de 2, un error del 12 y un total de 17. Tenemos también su resultado de F de 5.44, 3.58 y 0.34 y nuestro valor P de 0.038, 0.060 y 0.071. En resumen del modelo tenemos R cuadrada ajustada de 32.77%, el cual vemos que el resultado del tipo de auto tenemos que el valor P es menor que 0.05, por lo que contamos con evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que existe diferencia entre las medias de los automóviles extranjeros y nacionales. En el tamaño de auto tenemos un valor de P que es mayor a 0.05, por lo que decimos que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las medias sean iguales. En tipo de auto por tamaño de auto, el valor de P está por encima del valor de significancia de 0.05, por lo que decimos que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las medias pudieran ser iguales.
R cuadrada ajustada de 32.77% nos da el total de la variación aplicada de los datos y lo pudimos hacer debido a los dos factores. Vamos a ir a realizar nuestra gráfica de desaceleración. Vamos a ir a estadística, ANOVA, gráfica de efectos principales. En respuesta vamos a poner desaceleración en factores, tipo de automóvil y tamaño del automóvil y le damos a aceptar. Aquí, como podemos ver, en tipo de automóvil, los automóviles extranjeros están por encima de los automóviles nacionales. En el tamaño del automóvil, el compacto también lo vemos por encima, el grande está por debajo del mediano y del compacto. Aquí vemos que tenemos que los autos grandes nacionales tienen menor impacto en la desaceleración del pecho y la diferencia más grande encontrada es entre el auto compacto y auto grande. Vamos a pasar a nuestra siguiente gráfica. Esta gráfica de interacciones. Vamos a ir igual a estadística, ANOVA, gráfica de interacciones, igual desaceleración, factores, tipo de automóvil y tamaño del automóvil y aceptar. Aquí, como podemos ver, lo que nos marca los rojos son los autos nacionales y los azules son los autos extranjeros. Lo que podemos ver que aquí su media está en 47. Aquí vemos que la siguiente media sería que en autos grandes de 39.66 y su media de los medianos serían 45.6667 en los autos extranjeros, y en los autos nacionales el compacto sería una media de 43, la cual estaría por debajo de la media de los autos extranjeros compactos. La siguiente vemos que su media de los autos nacionales grandes son de 36 y la siguiente, la media del auto mediano, sería 38. Volvemos a nuestra presentación y vamos a realizar nuestro siguiente ejercicio, que dice ejercicio lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción. Un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Aquí vemos también nuestro tipo de automóvil extranjero y nacional y el tamaño del automóvil que son compactos, medianos y grandes.
y el conjunto de los extranjeros de 3, mediano y grande. Vamos a ir a Minitab y vamos a hacer el análisis de las medias. Estadística, ANOVA, análisis de las medias. Respuesta, pues vamos a poner desaceleración del pecho, factor 1, tipo de automóvil, factor 2, tamaño del automóvil, con un nivel de significancia de 0.05 y le damos a aceptar. Ya tenemos aquí nuestra gráfica. Vemos el comportamiento de la interacción. Línea central de 0, valor de 59.6111 para los autos grandes extranjeros, valor de 18.722 para los autos nacionales compactos, niveles de automóviles nacionales grandes de 59.6111 y en tipo de automóvil, los tipos de automóvil, vemos que en nivel extranjero su valor es de 438.556 y para el nivel nacional es de 340.444, lo cual vemos que lo tenemos a la que están más bajos o por debajo de los extranjeros. Aquí ya vemos que los efectos de la interacción se mantienen dentro de los límites establecidos, por lo cual no se cuenta con una variación significativa. También en los efectos entre tipo de autos vemos que los autos extranjeros son los que tienen un mayor impacto en lesiones por encima de los autos nacionales. Y por último, en cuanto a tamaño, podemos percatarnos de que todos están dentro de los límites, pero el de menos impacto de lesiones en la cabeza es el auto grande. Aquí lo podemos apreciar en nuestra gráfica y nos vamos a la siguiente. Vamos a ir a nuestra gráfica de residuos. Vamos a ir a estadística, ANOVA, ANOVA balanceado, en respuesta desaceleración del pecho, en modelo, tipo de automóvil y tamaño del automóvil. En gráficas vamos a poner 4 en 1 y le damos a aceptar y aceptar. Bueno, tenemos aquí nuestra gráfica de residuos, que aquí vemos la gráfica de probabilidad normal. Tenemos nuestro comportamiento normal y su residuo va de menos 168.33 menor a 3.80435 su porcentaje, y vemos este residuo que está disperso de 240.667 y su porcentaje de 96.1957. Entre el valor ajustado y el orden de observación vemos pues que también tenemos este punto que se encuentra un poco disperso, pues lo vemos un poco fuera con un residuo de 240.667. Aquí también notamos una separación en nuestro histograma, en la campana de Gauss, y en nuestra observación nos dice que el análisis de la varianza tenemos un valor P de 0.125 en tipo de automóvil, en tamaño del automóvil 0.630 y en nuestro tipo de automóvil por tamaño del automóvil de 0.379, y tenemos un R cuadrado ajustado de 4.43%. La gráfica de probabilidad, aquí vemos que se muestra con una distribución normal.
Los ajustes también se ven distribuidos hacia ambos lados. La campana de Gauss se muestra en el centro y cargada hacia la izquierda, y los datos residuales nos muestran lo retirado de los puntos en la línea de regresión. Vamos a ir a nuestra siguiente gráfica, nuestra gráfica de intervalos. Vamos a Minitab. Nos vamos a ir a estadística, ANOVA, estadística, ANOVA, gráfica de intervalos. Seleccionamos con grupos, variables de las gráficas, desaceleración, el pecho, variables categóricas, tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Y le damos a aceptar. Aquí vemos el comportamiento de los intervalos que tenemos, que van de tipo de automóvil, extranjero, y compacto, que va de su estimación de 4.45 con un intervalo de 107.294 a 782.706. Nuestro tipo de automóvil extranjero grande va de su intervalo de menos 60.5882 a 975.235. En nuestro tipo de automóvil mediano extranjero tenemos un intervalo de 51.0209 a 775.646. En nuestro auto compacto tenemos su media de 384.333. En los autos nacionales compactos, en el auto grande tenemos un intervalo de 27.450, un intervalo que va de 27.4501 a 452.550, y en el mediano tenemos intervalo de 229.675 a 564.325. Vamos a continuar con nuestro proyecto, el cual lo planteamos que un ingeniero de calidad desea comparar la fuerza de 4 adhesivos. Se aplicarán 6 muestras de cada mezcla de adhesivos a una pieza de madera. Se curaban las piezas de madera. A continuación se midió la fuerza de cada muestra para probar la igualdad de medias y para evaluar las diferencias entre pares de medias. El ingeniero usa el ANOVA de un solo factor con múltiples comparaciones. Nos vamos a ir a Minitab para realizar nuestro ejercicio, el cual nos dice que vamos a ir a estadística, ANOVA de un solo factor. Vamos a seleccionar los datos de respuesta. Está en una columna separada. En las respuestas vamos a poner dureza, vamos a poner en respuesta dureza, y en factor vamos a poner adhesivo.
En comparaciones nos vamos a ir a Turquía y le vamos a dar aceptar y aceptar. Aquí vemos nuestro gráfico de intervalos de dureza contraadhesivo con intervalo de confianza del 95%. Vemos la mezcla 1 que tiene un intervalo de 11.3695 a un intervalo de 18.0972. La mezcla 2 la tenemos con un intervalo de 5.2278 a 11.9305. Aquí vemos pues las medias de la mezcla 2 de 8.5667, la media de la mezcla 1 de 14.7333, y aquí dice que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Aquí vemos en la gráfica de Tukey que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí vemos la mezcla 2 y la mezcla 4 que no llevan cero, la cual vemos que es significativamente diferentes. Y para concluir, pues ya tenemos aquí nuestras gráficas elaboradas. Para concluir, vemos en la interpretación de los resultados que el valor P para el ANOVA de dureza de adhesivo es menor que 0.05. Este resultado indica que las durezas de las mezclas difieren significativamente. El ingeniero está en conocimiento de que algunas de las medias de los grupos son diferentes. El ingeniero hace uso de los resultados de la comparación para probar de manera formal si la diferencia entre un par de grupos es estadísticamente significativa. Y la gráfica que incluye los intervalos de confianza simultáneos de Tukey muestra que el intervalo de confianza para la diferencia entre las medias de la mezcla 2 y la mezcla 4 se extiende de 3.114 a 15.886. Este rango no incluye cero, lo que indica que la diferencia entre estas medias es significativa. El ingeniero puede usar esta estimación de la diferencia para determinar si la diferencia es prácticamente significativa. Y los intervalos de confianza, todos los intervalos de confianza de los demás pares de medias incluyen cero, lo que indica que las diferencias no son significativas. El bajo valor de R cuadrada, 24.32% esperado, indica que el modelo genera predicciones imprecisas para las nuevas observaciones. La imprecisión puede ser debido al pequeño tamaño de los grupos, así el ingeniero no debe usar el modelo para hacer generalizaciones más allá de los datos de la muestra. Bueno, por mi parte